El mercado llega este martes ajustando expectativas post-recorte con tech que sostiene el índice y los Fed speakers listos para modular la narrativa. Los datos del ADP y PMI servicios serán los primeros test reales de la pausa técnica que podríamos ver durante esta semana. Para hoy es un día donde tenemos a las 10 de la mañana el índice JOLTS. Este índice nos dice a nosotros puntualmente midiendo pues las vacantes laborales activas en Estados Unidos y otros flujos de mercados de trabajo como las contrataciones, los despidos y las renuncias. El impacto que este pueda tener va a depender muchísimo del contexto macroeconómico y el tono de la Fed de este momento. Powell de hecho lo ha citado muchas veces como un termómetro de desequilibrio laboral. Él ha dicho que hay casi 1.3 vacantes por cada trabajador disponible. Esto de hecho es demasiado alto para estabilizar los precios. Entonces, si vemos un dato mayor al consenso, el previsto es de 7.2 millones, pero si vemos un dato mayor a ese, lo que podríamos estar hablando es de apuestas de inflación persistentes, donde van a subir los yields, el índice del dólar y van a caer el oro y las tech. Ahora, si el que vemos nosotros es menor al previsto de 7.2 millones de vacantes, entonces ahí los fosos defensivos, el Nasdaq, las materias primas de valor como el oro van a empezar a subir y el dólar va a empezar a caer. Si nosotros nos vamos directamente a los gráficos y empezamos con el índice del dólar mantiene la fortaleza por encima del nivel 99 en este momento, pues prácticamente llegando al 100.000. Aún le falta más o menos unos 200, un espacio de 200 para poder llegar allá, pero es muy importante que tengamos en cuenta cómo el volumen ha empezado a disminuir conforme ha habido la subida. Si nosotros los vemos en gráficos de un día, vemos un índice que está empezando a tocar con fuerza la zona alcista. Digamos que en cierta medida el tono dovish de la Fed lo que hace es que como tal exista cierta euforia en el mercado y esto lo podamos ver proyectado en el índice del dólar como tal. Entonces está muy a la espera del tono de la Fed, de los payrolls, de ADP para esta semana. De hecho es el día de mañana y hoy martes el JOLTS también nos va a dar a nosotros esa perspectiva de si el mercado está listo para continuar al alza con el dólar o si no. Entonces un JOLTS más alto va a hacer que el USD, el índice del dólar, suba. Entonces muy atentos a esto a las 10 de la mañana. La volatilidad se mantiene estable, ha subido un punto frente al análisis anterior, en este momento se encuentra en 19.6. Es una zona muy estable que nosotros vemos acá, donde el punto medio, al menos de todo esto que observamos aquí, está sobre los 19.12. Sin embargo, lo podemos parametrizar de una vez. 19.33 es el espacio donde más ha habido negociación de volumen, entonces aquí es donde nosotros podemos determinar como un POC importante. En este momento se mantiene allí utilizándolo como soporte. Nada, tanto MACD como el RSI no nos muestran ninguna auge de volatilidad, entonces esto como tal se mantiene estable. Pasando al oro, en este momento en la sesión de premercado, ya que el mercado aún no ha abierto, en este momento la oferta se está posicionando por debajo de los $4,000 la onza. Estamos observando, sin embargo, si lo vemos en velas diarias, que después de esta subida del día del 30 de octubre solamente ha habido toma de beneficios hasta la mitad y estamos observando velas de muy bajo volumen con respecto al movimiento, lo cual nos habla a nosotros de una posible desinterés de la oferta, lo cual puede hacer que el oro pueda repuntar nuevamente y superar los $4,000. Este nivel es importante. Vemos un rango de trading que se ha venido desarrollando desde el 27 de octubre
donde en este momento el mercado está empezando a subamortiguarse mucho más. Los movimientos y los rangos son mucho más pequeños comparados con los de días anteriores. Entonces, y de nuevo lo que estamos observando es que ese nivel de los 4000 en este momento pasó de ser un soporte a convertirse en una resistencia, y el mercado no ha sido capaz de cerrar por encima de este nivel. Estamos viendo también esa caída de volumen con respecto a la sesión asiática. Hemos visto una disminución de volumen. Estamos viendo en este momento bueno, digamos a nivel un poco más micro, una tendencia un poco bajista. Sin embargo, tanto el RSI como el MACD nos muestran un mercado muy horizontal, muy mixto en este momento. Sin embargo, pues tengamos en cuenta que en este momento la tendencia que estamos observando es bajista, pero con mucha debilidad de la oferta, como lo hemos podido observar en estas velas de acá. Estas velas nos hablan de que no hay un interés muy fuerte por parte de la oferta de ir a buscar precios mínimos. Hay un soporte muy fuerte a nivel macro que está siendo utilizado como soporte nuevamente desde el 8 de octubre, que es sobre los 3.985, y de nuevo podríamos ver un mercado, en caso tal de que los JOLTS se debiliten, un mercado mucho más bueno, digamos enfriado si los JOLTS son bajos, lo cual hace que el oro suba y el Nasdaq también lo haga. Ok, volvemos entonces. Hablemos un poco del Nasdaq. El Nasdaq en este momento está desafiando el soporte de los 25.000 y coqueteando con el gap que vemos acá. Entonces, el mercado en este momento va a estar esperando a ese dato que comentaba anteriormente. Si nos vamos a gráficos de una hora, estamos viendo una tendencia bajista muy marcada. Tanto el RSI como el MACD nos hablan de una tendencia bajista. Esto que nosotros observamos acá finalmente ha sido una distribución de mercado con una acumulación muy fuerte sobre el nivel de los $26.000, y en este momento pues tenemos un sesgo bajista muy fuerte. Aquí vemos entrada de demanda que ha logrado sostener este precio. Sin embargo, no ha sido lo suficientemente fuerte, y pues en este momento estamos observando un mercado que está sobrevendido. Si los datos no son positivos a nivel macroeconómico, es muy probable que el gap vaya a cerrarse el día de hoy. Así que de momento el Nasdaq, a pesar de que la inteligencia artificial ha logrado sostener el precio, si esta burbuja comienza a romperse, porque lo vemos con las vacantes laborales, lo vemos, o sea, si el dato macroeconómico nos da a nosotros un vestigio de que estamos en una burbuja, eso en cierta medida se está empezando a ver. Tenemos el ejemplo de Meta, tenemos el ejemplo de OpenAI, aunque OpenAI sigue siendo privada. Tenemos el ejemplo de Palantir, a pesar de mostrar su merge con Nvidia, bueno, no el merge, pero su partnership con Nvidia, al momento de mostrar resultados perdió una valorización de más del 7%. Entonces todo esto lo que está haciendo es que nosotros veamos un mercado que no está estable, que puede que veamos una burbuja que empiece a estallarse, y pues bueno, esta vela roja nos habla de esa potencial cautela que debemos tener nosotros en el mercado. La oferta posicionándose buscando el gap. Para cerrar, el Nasdaq en este momento, el SP500 ya ha cerrado ese gap, lo ha hecho en premercado. Estamos observando prácticamente lo mismo, una tendencia bajista, pero la demanda está empezando a sostener también ese precio. La diferencia es que aquí ya se cerró el gap, entonces la guía sigue sosteniendo el Nasdaq para no cerrarlo, pero aquí ya se ha cerrado. Ojo pendientes a los datos de la Fed, pero también tengamos en cuenta que para el día de hoy el mercado está bajista. Y finalmente entramos a el crudo. El crudo mantiene su precio en los $60 el barril. Ha habido restricción de oferta por parte de la OPEP, y esto ha hecho que la demanda logre posicionarse nuevamente, así que el precio sigue sentándose sobre los 60, y en este momento, como no hay presión de oferta, es muy seguro que el mercado vaya a consolidar sobre esta zona para ir nuevamente a tratar de buscar la zona de los $61, así que ojo a eso, porque es lo que ha venido haciendo desde el 23 de octubre.
Y ya para finalizar, viendo criptos ha tenido una caída muy interesante. Ha logrado superar la zona de los $107,000. El Bitcoin, que es una zona de alto impacto importante para el mercado, y pues en este momento lo que estamos observando es un Bitcoin muy volátil que está yendo a buscar el siguiente soporte sobre los $103,000, y que en este momento está rompiendo con mucha intención. Así que es probable que, si esto sigue así, empecemos a ver disparos a los $100,000. Esto por datos de insiders de que muchos están vendiendo Bitcoin para sostener las pérdidas de aquellos que están apalancados, y algunas otras empresas referentes en el mercado de Bitcoin que están perdiendo beneficios y están empezando a de hecho soltar posiciones o vender posiciones para poder cubrir parte de las pérdidas que estamos viendo. Entonces todo esto lo que está haciendo es que el mercado se mueva de forma muy volátil frente al Bitcoin, que el Bitcoin esté visitando nuevamente lugares más mínimos, mucha fuerza, mucha presión del mercado. El RSI y el MACD nos están hablando de una tendencia bajista, y si lo vemos en gráficos de una hora, efectivamente hemos roto esta zona que hemos demarcado con mucha intención. Hay un testeo con muy poca demanda y en este momento la oferta continúa su camino bajista. ¿Cuál es tu opinión frente a los JOLTS, el índice de turnover laboral? ¿Tú crees que va a ser un dato positivo o negativo? Te leo en los comentarios.